Bien, estamos realizando una grabación sobre la explicación de un texto curatorial de un alumno y vamos a darle lectura y vamos a ir analizando las partes y vamos a ver por qué este alumno pues tuvo una calificación pues que estuvo bien, vaya, en el bachillerato internacional. Y dice: mi trabajo artístico se inspiró en que, en mi comunidad, la gente se muestra indiferente ante el problema de contaminación ambiental e incluso continúan realizando actividades que perjudican al planeta, tales como tirar basura en la calle o desechar el aceite de cocina en la cañería. Por ello, en esta exposición decidí mostrar mi perspectiva de los posibles escenarios que le depararían a la humanidad si no dejara de contaminar desmesuradamente. Bien, este primer párrafo habla de sus preocupaciones, de los significados importantes, de la visión con la que comienza toda su exposición, ¿no? Todo su trabajo artístico, toda su preocupación artística, de qué quiere decir con su arte, ¿no? Y eso está bien. Ahorita no ha hablado nada estrictamente artístico, pero está hablando de sus intenciones y de su visión. Y dice: ver un documental sobre los efectos actuales de la contaminación ambiental influyó en la creación de mis obras, por lo tanto, todas ellas se relacionan entre sí al mostrar futuros caóticos, las causas que los ocasionaron y la exaltación de algún contaminante ambiental. En esta exposición se puede apreciar temas como la extinción de la flora y la fauna, la toxicidad, sequía y la muerte. Asimismo, la tala de árboles, el uso excesivo de combustibles fósiles y desecho de químicos y basura son algunas de las causas de la contaminación ambiental que también pueden observar. Ahora, aquí está hablando de los símbolos, es decir, cuáles son aquellas formas, figuras o detalles que está ocupando y cómo las quiere ocupar para delatar su discurso. ¿Sí? Bien, observen que habla de todas las obras y no de una en particular. Dice: las obras incorporan dibujo, pintura, escultura, edición digital. En ellas se utilizó en mayor cantidad el color rojo, que evoca peligro, el gris, que comunica tristeza, y el negro, que expresa miedo. Las cualidades son emociones que contribuyen a desarrollar eficazmente mi intención. Del mismo modo, se seleccionaron materiales cuya textura se pareciera a la de algún contaminante ambiental, tal como el óleo negro al petróleo o el lápiz al smog. Además, a lo largo de la exposición están presentes símbolos que representan el tiempo para hacer alusión al futuro, tales como un reloj, un anciano o una línea de tiempo. Ok, aquí habla de dos cosas. La primera es cómo está explorando diversos materiales para alcanzar los significados que busca establecer o provocar, ¿no? También habla un poco de los símbolos al final, otros símbolos más. Pero creo que lo más destacable aquí es cómo usa los materiales para evocar las sensaciones y sentimientos que él está buscando, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, hablar de arte es hablar de relaciones, de las cosas que creamos con lo que deseamos expresar y decir, o, o exponer o manifestar en el mundo físico. Y por eso es muy importante eh, el cómo se hace. Aquí está tratando de establecer el cómo lo hizo, que es muy importante en artes visual. Sí, es muy significativo. Bien, ahora continúa. Las obras están ordenadas de tal forma que vayan del escenario del futuro menos caótico y más próximo a suceder al más caótico, que tendrá más tiempo en ocurrir, y con ello se busca exaltar los riesgos
sería el escenario que cada obra muestra, y también exhibir que todas hacen alusión al futuro. Asimismo, el conjunto de obras se encuentra situado en el exterior, en un lugar donde, en un extremo se aprecia vegetación y del otro extremo sequía. Se eligió esta ubicación debido a que marca un contraste entre lo que aún es el presente y lo que será el futuro, si no se reduce la contaminación ambiental. Además, se adoptó el lugar colocando en una cierta cantidad de basura, que fuera aumentando sutilmente de la región inicial de la exposición hacia la final. Con todo lo anterior, se espera que el espectador al recorrer la exposición se sienta que está viajando a través del tiempo en dirección hacia el futuro caótico causado por la contaminación ambiental. Aquí es como muy prometedor, ¿no? Como que se escucha muy ambicioso, pero de hecho sí, en su exposición hubo basura, lo hizo al aire libre y prácticamente favoreció todo para que fuera como entre todas las obras hacían una especie de instalación. Ok, a Joana se le fue en internet. Bueno, pues aquí la esperamos. Cuando regrese, pues le colgamos el video y pues supongo que eso será suficiente. Ahora, y continúa. Las estrategias principales para desarrollar una relación entre la obra y el espectador fueron: primero, la elección de un tamaño grande para las obras con las que pretendo reflejar el grado de sufrimiento que cada futuro ocasionaría a la humanidad. Después, el uso de contaminantes con los que es común toparse diariamente para que el espectador se sienta identificado con alguno de ellos, como el detergente, el aceite o el smog de los autos. Finalmente, exagerar los efectos actuales de la contaminación ambiental para que el público identifique la diferencia entre lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el futuro. Para concluir, se pretende que el público sienta tristeza, temor al saber que escenarios han sido previstos para su futuro y también que comprenda la importancia de cuidar el medio ambiente, pues de lo contrario se verá amenazado no solo su futuro, sino el de toda la raza humana. Dramático, dramático. Y realmente sus obras son también así como dramáticas, ¿no? Son como apocalípticas, dramáticas, una cosa así. Este, Prácticamente estos dos párrafos lo que hacen es establecer la relación del tamaño de las obras, la relación entre las obras, y junto con este párrafo anterior, el orden de las obras, o sea, cómo están colocadas, para qué están colocadas, en qué forma están colocadas, por qué el tamaño interfiere. Es decir, trata de dotar de significado desde el tamaño hasta qué está poniendo adentro. Todo eso es un lenguaje estético visual. Todo eso se hace adrede. Todo eso se toma en consideración, que si es negro, que si es gris, que si es rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y revelan mucho del pensamiento complejo de Guillermo al desarrollar el cómo exponer sus obras, de qué se tratan sus obras, por qué esas obras están juntas, por qué es relevante su exposición, ¿sí? ¿Qué trata de hacer con toda la exposición, con todas las obras, en todo ese lugar, en todo ese espacio? ¿Cómo es la relación de ese espacio con las obras? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan prácticamente las tres personas que hemos visto en los estudios comparativos siguen la guía de preguntas de la guía de artes visuales. Sí, la guía de artes visuales 2017. Entonces, estoy en este momento abriendo la guía de artes visuales 2017 para que ustedes vean o traten de relacionar, o bueno, tratemos de observar o relacionar las preguntas que sugiere el BI con el trabajo de Guillermo.
Muchas de estas cosas que aparecen en la guía de artes visuales, que aparecen como sugerencias, yo no las tomaría tanto como sugerencias, ¿eh? Realmente son detalles que pueden hacer incrementar tu evaluación, tu calificación, etcétera, ¿no? A ver, estudio comparativo. Lo estoy buscando. Aquí va. Vamos a cerrar el Word de Guillermo. Siento que ya comienza a alentarse la computadora. Entonces voy a cerrar algunas cosas. Ok, aquí está. Evaluación externa, páginas, criterios, procesos de preparación, aprende profesor. ¿Dónde está la evaluación interna? Aquí está. Recuerden que la exposición y el texto curatorial son parte de la evaluación interna del profesor. ¿Sí? Texto de exposición, 500 caracteres por obra. Aquí está. Dice, las siguientes preguntas, y esto es la página 64. Las siguientes preguntas pueden resultar útiles para los alumnos de nivel superior cuando aborden esta tarea. Esta estructura solo se tiene de carácter orientativo y no es obligatorio ni restrictivo. O sea, es una sugerencia, pero es una muy buena sugerencia para obtener una calificación alta. Sí. Dice, y ahorita van a ver cómo Guillermo más o menos sigue esos pasos en su texto. Dice, ¿cuál es la visión que lleva a la presentación del conjunto de obras? ¿Cómo se han explorado determinadas cuestiones, ideas, motivos? ¿Cómo se han utilizado determinados materiales o técnicas? ¿Qué temas pueden identificarse en la obra o qué experiencia ha influido en ellas? En este caso es como la contaminación, ¿no? ¿Cómo contribuye la manera en la que se han expuesto en la que se ha expuesto la obra a los significados que se intentan transmitir al público? ¿Sí? Él habla mucho de esto, habla mucho de cómo colocó basura y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué estrategias se utilizaron para desarrollar una relación entre las obras y el espectador? ¿Sí? Es decir, este hecho de colocar basura, hacerlo en el exterior, que unas fueran chicas y otras grandes, los colores, etcétera, ¿no? ¿Cómo se favorece la forma en que se han organizado y presentado las obras a la relación y conexión entre ellas? Es decir, por qué una obra está junto a la otra, y eso lo establece diciendo que es por el tamaño, porque unas son más daño y otras son menos daño, ¿no? Bla. Y dice, ¿qué se pretende que se sienta, se piense, se experimente, se comprenda, se vea, se aprenda, se considere el público a partir de la obra seleccionada de la exposición? Es decir, ¿cómo vas a afectar al público? ¿Cómo pretendes afectar al público con todo lo que estás haciendo, no? ¿Cuál será su experiencia y cómo lo va a afectar? Entonces, como ven, lo que hace Guillermo no es fortuito, ¿sí? Y también es una de esas personas que pregunta mucho en clase, ¿no? Entonces, si pregunta, y me preguntó muchas veces, probablemente yo le dije, mira esto, en la guía están estas opciones, ¿sí? Dice, los alumnos de nivel superior presentan un texto de exposición en el que se indica el título, el medio... bueno, esos son los textos de exposición. Las fotografías. Nivel superior. Creo que eso es todo del estudio comparativo. Miren. Explicación de práctica curatorial del comisariado artístico. A ver, dice. La fundamentación de la práctica curatorial del comisariado artístico requiere que los alumnos de nivel medio y nivel superior expliquen por qué han elegido determinadas obras. Las han presentado de una determinada manera. ¿Sí? O sea, si realmente reducimos, si resumimos cuál es el propósito del estudio curatorial, es ese. Dice, ofrece a los alumnos la oportunidad de explicar los retos, triunfos, innovaciones,
cuestiones que han influido en la selección y presentación de las obras artísticas. Si ustedes podemos resumir más estas líneas, podríamos decir creatividad. ¿Sí? O sea, innovaciones, triunfos, retos, todo eso se resuelve con creatividad. ¿Sí? Cuestiones que han influido en la selección y presentación de las obras, eso son cuestiones de creatividad. La creatividad es esa capacidad de combinar cosas que conocemos para crear soluciones. ¿Sí? Estamos en la página 63, por si tienen curiosidad. Para explicar el contexto en el que se crearon y se presentaron, es decir, en qué contexto se crearon y se presentaron sus obras. ¿Sí? Creo que en este momento todos tenemos más o menos un contexto muy generalizado que se podría llamar COVID-19, pero esos fueron partes de sus obras. La otra parte de sus obras tal vez no se desarrollaron en ese contexto, pero es un contexto muy general. Si ustedes ponen COVID, lo hice en el contexto del COVID. Es muy general, demasiado general. Demasiada gente está en el mismo contexto. Y lo que se quiere saber es, ¿cómo es que ese contexto lo interpretas tú de forma personal? Es decir, ¿de qué forma está personalizado tu arte? ¿Por qué solo tú podrías haber hecho eso? ¿Sí? ¿Por qué desarrollaste ese lenguaje estético artístico en el que se supone tienen que estar expresadas las obras? ¿Sí? Recuerden que ninguna fundamentación o explicación les va a, a sacar una buena calificación en una obra de arte que evidentemente es mala. ¿Sí? Todos los textos sirven para comprobar que las intenciones de los alumnos fueron las indicadas, pero cuando las obras de arte son, eh, digamos, deficientes o no tienen un lenguaje estético o artístico o carecen de lenguaje estético o artístico, es entonces que ningún texto o fundamentación a la azarosa o tal vez forzada les va a ayudar a que eso se vea mejor, ¿saben? Es por eso que deben ser muy sinceros con las cosas que van a crear, ¿sí? Con las cosas que van a desarrollar y hacer crecer. Porque prácticamente así el texto curatorial se va a escribir solo. ¿Sí? Dice, los alumnos de nivel superior también deben explicar cómo contribuye a la organización y presentación de las obras artísticas la capacidad del público de interpretar y comprender las intenciones y significados de las obras expuestas. ¿Sí? Es decir, explicas la relación entre ese lenguaje artístico, texturas, colores, formas, símbolos, y el espectador y la forma en que lo colocas para que el espectador lo reciba y lo interprete de la forma en que tú deseas que sea. ¿Sí? Bien. No sé, hasta este punto, Alejandra, ¿tienes dudas? No, profe, ya quedó muchísimo más claro. ¿Verdad que sí? Ay, Sí. está fácil, o sea, sinceramente, creo que la esencia de artes visuales es ser sincero. Ver mucho arte, leer mucho arte, disfrutar mucho arte, escribir un poco sobre él y de lo que te gustaría hacer como artista y hacerlo. Si sigues esos pasos no habrá ningún problema, pero si tratas de hacer arte sin haber visto instalaciones o performance o happenings o obras de arte más alternativas, no van a expandir su universo visual, cultural, creativo. Tienes que ver muchas cosas para tener herramientas con las cuales construir soluciones creativas. No puedes construir una casa si no tienes ladrillos y ver mucho arte es como adquirir esos ladrillos para construir tus propias obras. ¿Sí? Combinar texturas, formas de proceder, técnicas, este,
no sé, a veces puede pasar que ves una pintura y de repente ves un video y se te ocurre una pintura con video, instalación, eh, y está padre, pero siempre debes de tener en claro qué quieres hacer, qué quieres decir, qué experiencia quieres brindarle al espectador. ¿Sí? ¿Por qué es importante para ti darle esa experiencia? ¿Por qué sería cool? ¿Por qué sería trascendente? ¿Por qué sería tendría un carácter importante, ¿no? ¿En qué beneficiarías a las personas que estás mostrándole tu arte? ¿No? Hay muchas cosas en las que pensar, pero básicamente tiene que ser importante para ustedes. Si no es importante para ustedes, créanme que se va a notar. Si lo que hacen no es importante para ustedes, créanme que eso se delata solo por su ausencia de lenguaje estético, artístico o la falta de práctica. ¿Sí? Cuando a alguien no le interesa lo que hace, luego se ve la falta de práctica. ¿No? Pero bueno, he terminado con esto. A lo mejor algunos de ustedes quieren ver algo diferente. Porque en esta sección, por ejemplo, que hablamos de las evaluaciones externas, hay muchos cuadritos y cosas así. Hay muchas cosas tachadas. Um, entonces, no sé. Recuerden que ustedes son alumnos de nivel superior, ¿sí? Y recuerden que deben de escribir los textos de exposición junto a sus trabajos. Todo esto son las evidencias de exposición. Así que parte de eso es que los alumnos presentan el texto de exposición, en el que se indica título, el medio, el tamaño, así como un resumen de las intenciones y referencias a las fuentes de inspiración para cada una de las obras seleccionadas. Esto es muy importante, ¿saben? ¿Qué vas a escribir en el texto de exposición? Bueno, un resumen de las intenciones o referencia a las fuentes de inspiración. O sea, ¿de dónde proviene su obra de arte, no? O sea, ¿qué les llevó a inspirarse para crear eso? ¿Qué les llevó a sentir, a decir? Para cada una de las obras seleccionadas. Dice, nivel superior presenta dos fotografías de exposición en la que se deberán aparecer las obras de arte que hayan seleccionado para presentarlas para la evaluación. Esas dos fotografías de toda su exposición son muy importantes. Las fotografías de la exposición permiten comprender el contexto de la exposición, el tamaño, alcance de las obras. Comprender contexto, exposición, tamaño y alcance. Esto es tan importante. ¿Sí? ¿En qué contexto están? Ese es prácticamente dónde están esas obras, ¿no? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué tamaño tiene? Ah, bueno, a lo mejor un alumno que hizo 8 obras de 2 metros por 2 metros se verá muy diferente a un alumno que hizo obras de arte con granos de tierra y para verlas necesitas 11 diferentes microscopios porque en cada uno hay una obra de arte distinta, ¿no? Entonces, la experiencia puede variar mucho, ¿no? Entonces, las dos fotos de exposición pueden permitir ver cuál es la experiencia que se tiene al estar en esa exposición. Entonces, puede haber una que otra persona por ahí para observar la escala, a lo mejor, pero no pueden tapar las obras, ¿sí? Aunque no se utilizan para evaluar las obras artísticas individuales, estas imágenes pueden proporcionar al moderador elementos para entender mejor en qué medida el alumno ha tenido en cuenta la experiencia general del público en su exposición. Sí, es diferente una exposición que simplemente coloca todo en una pared blanca y espera que alguien se emocione con eso, ¿no? Um, Tienen que ser muy buenas obras en esa pared blanca para que, para que por ellas mismas hagan todo eso. Pero les digo, por ejemplo, lo que hizo Karina, lo que hizo Azul, lo que hizo Guillermo, fue que la exposición misma, como que todas las obras de la exposición misma eran como una obra más, ¿no? Dice, presentación del trabajo para evaluación. Los alumnos pueden reproducir
y presentar obras individuales para la evaluación de diversas maneras, de acuerdo a la naturaleza de las obras y los recursos disponibles. La idea sería reproducir la obra en el medio electrónico más apropiado para la forma de creación artística seleccionada. La mejor forma de reproducir una obra bidimensional puede ser, por ejemplo, mediante una fotografía. Mientras que en el caso de una obra tridimensional puede ser mediante una corta grabación en video. Y como ya les dije, todo lo que sugiere el BI realmente no es tanto una sugerencia, es más, si lo haces tendrás una mejor calificación o mejores oportunidades para ser evaluado de una forma justa. ¿Sí? Las obras electrónicas basadas en lentes y pantallas, como por ejemplo las animaciones, pueden precisar, no obstante, de tipos de archivos menos comunes. Se debe tener en cuenta que este tipo de presentaciones basadas en el tiempo deben de tener una duración máxima de 5 minutos. En el manual de procedimientos del programa se ofrecen aclaraciones sobre los tipos de archivos aceptados para la presentación de los materiales que se evalúan de evaluación. Ay, yo no sé, ahora el que está perdiendo el tiempo soy yo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver. Ok, llevamos una hora. Perfecto. Bien, seguimos. Fotografías adicionales. Con independencia del medio elegido para reproducir cada una de las obras, se permite a los alumnos presentar hasta 2 fotografías adicionales para completar cada obra presentada. Es decir, si tú mandas una fotografía y te piden que mandes 2 adicionales, ¿cuántas tienes? 3. 3. Muy bien. Me encanta ese ejercicio, es como del libro de primaria, ¿no? Pero bueno, ahora, el primer archivo puede ser fotografía o video. Entonces, si tú mandas un video y 2 fotografías adicionales, ¿cuántas evidencias tienes? 4. No. Bueno, se los vuelvo a repetir. La primera evidencia puede ser una fotografía o un video. Si tú mandas un video más 2 fotografías adicionales, ¿cuántas evidencias tienes? Ah, ya, 3, 3. perdón. Ajá, No sé 3. sumar, ¿Sí? perdón. ¿Sí? Son 3. Es decir, que la primera es muy especial porque solo cuando abres la plataforma del BI tienes un espacio que te admite fotografías o videos, más otros 2 espacios que solo y exclusivamente solo admiten fotografías. Es por eso que no puedes mandar 3 videos. ¿Quedó claro? Sí, profe, todo claro. Sí, ok. Entonces, ajá, perfecto. Entonces, estas fotografías o capturas de pantalla complementarias tienen por objetivo permitir a los alumnos realizar realizar la escala o los detalles específicos de la obra presentada. Estas fotografías adicionales son opcionales. Esta posibilidad únicamente debe utilizarse cuando a los alumnos les parezca que una sola imagen es insuficiente. Chicos, todas las imágenes que envíen deben de ser diferentes. ¿A qué me refiero? Que si tomas una foto de toda la exposición, debes moverte, correr hacia otro lado, hacia otro ángulo y tomarla desde otro lado. ¿Sí?
igual en cada una de las obras. Si ya tomaste y capturaste muy bien tu obra en un video o en una fotografía, las otras dos fotografías tienen que mostrar lo más destacable de sus obras, que pueden ser los detalles, a lo mejor el número de obras, a lo mejor que la repitieron muchas veces, a lo mejor que están en una pantalla expuesta, no lo sé. Pero las otras dos fotografías me parece que deberían ser expresar la calidad de su trabajo, lo bien que está hecho y el impacto que tiene. Es posible que el tamaño, a lo mejor es muy importante que vean de qué tamaño fue la obra en la exposición. Y entonces, imagínate que tú muestras como la fotografía de un rostro y dices, pues es un rostro, ¿no? Es la fotografía de la obra, se ve muy detallado, pues está padre. Pero cuando ves las otras fotografías de apoyo, ves que ese rostro estaba pintado en 3 metros por 3 metros en una pared gigante. O a lo mejor es de, no sé, para exagerar, de 10 metros por 10 metros lo que pintó el alumno y dices, oh, por Dios, ¿no? Entonces tú podrías mostrar la obra original y pues, perder como la escala, pero cuando ya muestras las otras dos fotos adicionales te deben ayudar a que la gente vea la calidad y el impacto de esta obra, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pueden encontrar más detalles en el manual de procedimientos. Dice, el procedimiento para la presentación de obras para evaluación se detalla en el manual de procedimientos. Ok, aquí están los criterios de evaluación, la exposición y glosario de términos de instrucción. Digo, por si no saben o no les queda claro a qué se refiere el BI con algunas cosas, podría ser analizar, aplicar, comparar y contrastar, demostrar, escribir, discutir, en qué medida, enumerar, evaluar, examinar, explicar. Todos estos verbos prácticamente los llevas a cabo cuando haces una evaluación del BI. ¿Sí? Y todos los abarca artes visuales. Es por eso que si ustedes ven libros o leen teoría acerca de didáctica o de enseñanza o de teorías de cómo dar clases, van a observar que el pensamiento creativo es el más complejo de todos, el que se aspira a que todos los alumnos alcancen, pero en artes visuales es el que se exige, ¿sí? Es el pensamiento que te permite crear cosas, por así decirlo, que te permite resolver y crear soluciones, es el pensamiento creativo y es como el fundamento de artes visuales, ¿no? Y es complicado, ¿sí? Es complicado. Entonces, por eso hay que practicar, por eso hay que decidir, por eso hay que meditar, por eso tienes que ser sincero con tu arte. Probabilidad académica. Aquí está, por si no lo recuerdan, el texto de exposición son 500 caracteres como máximo por cada una de las obras. Caracteres. Aquí dice caracteres. Obras, bueno, les voy a leer todo esto porque es importante. Cada, cada obra artística presentada debe ir acompañada por un texto de exposición que indique el título, el medio, el tamaño de la obra, así como un breve resumen de su intención original. 500 caracteres como máximo por cada obra. El texto también debe contener las referencias a las fuentes que hayan influido en dicha obra. Es decir, si tú hiciste una sátira de Mickey Mouse, debes citar a Mickey Mouse. ¿De dónde viene? Todos los productos de Mickey Mouse son propiedad de Disney World Trading Company, marca registrada, ¿sí? Entonces, uh, deben decir de dónde viene esa inspiración, ¿no? ¿De dónde proviene? Dice, el texto también debe contener las referencias a las fuentes que hayan influido en dicha obra. Dentro del texto de exposición, los alumnos... Ok, entonces nos vemos al rato.
Dice, dentro del texto de exposición los alumnos deben indicar en la parte correspondiente al medio si los objetos han sido creados por ellos, encontrados, comprados según corresponda. Si los alumnos utilizan deliberadamente una imagen de otro artista como parte válida de sus intenciones creativas, el texto de exposición deberá citar la fuente de la imagen original. ¿Qué trata de evitar esto? Esto es lo que trata de evitar es descargar una imagen de internet y que ustedes jamás mencionen que eso hicieron y lo expongan como obra, por ejemplo, por poner un ejemplo. O, no sé, copiar algo idéntico que encontraron en internet y jamás mencionar que eso fue lo que hicieron. ¿Sí? Ahora, el BI tiene una plataforma muy interesante que detecta imágenes iguales de las que se han entregado en el BI. O sea, te bloquea imágenes que ya han sido entregadas. Eso es muy interesante cómo lograron eso. Dice, las obras múltiples. Los alumnos deben presentar obras individuales para la evaluación. Si desean presentar trabajos que forman parte de una obra múltiple, por ejemplo, un díptico, un tríptico, un políptico o una serie, deben indicarlo claramente entre el paréntesis junto al título de la obra en el contexto de exposición. Por ejemplo, título de la obra, entre paréntesis, díptico. Los requisitos de presentación de obras múltiples son los mismos que para las obras individuales. No obstante, los alumnos que opten por las obras múltiples deben de tener en cuenta que las imágenes tendrán un tamaño limitado y los examinadores no podrán tomar en consideración los detalles. Es decir, que en una sola foto tienen que caber las 4, las 5 o las 6 obras que compongan esa obra, ¿no? Que la imagen no incluya aquellas obras múltiples que se presenten sin la indicación adecuada en el texto de exposición se consideran obras individuales, lo cual puede dar al lugar que el alumno exceda el número máximo de obras. Es decir, se podría confundir el evaluador y decir, no manchen, este alumno en vez de entregar 11 obras, entregó 23. Y es porque no reportó en sus títulos que eran obras múltiples. Un tríptico, un díptico, un políptico o una serie. ¿Sí? Bien. ¿Dudas en este aspecto? Bien. Yo espero que no haya. Um, um, bueno, si hay dudas, pues siempre pueden decirlas, ¿no? Bueno, eso generalmente pasa cuando ya estoy revisando y veo que sí tenían dudas, porque no se hace bien. Entonces, créanme, comiencen a hacer sus textos de exposición, porque si los entregan y están mal, no habrá marcha atrás. Entonces, hagan sus textos de exposición, hagan su texto curatorial, hagan sus obras, para que se les ayuden las dudas. ¿Sí? Estructura de la exposición, formas de creación artística. Ok, vamos a ver. Utilización de habilidades visuales. De hecho, todo está aquí. Detalle de la tarea. Proceso de presentación, exposición. Dice, esto es importante. Dice, para la tarea de exposición, los alumnos de nivel medio y nivel superior deben seleccionar y presentar obras artísticas originales terminadas que mejor demuestren competencia técnica, ¿sí? Que saben crear cosas. Uso apropiado de materiales, técnicas y procesos, es decir, cómo hacen las cosas tiene una intención. ¿Sí? Resolución, comunicación de las intenciones declaradas de las obras. Es decir, que cuando tú ves las intenciones y las lees en los textos de exposición y estudio comparativo, es coherente con lo que estás observando en las obras de arte. ¿Sí? Cohesión. Es decir, que no son obras disparatadas de
cosas totalmente distintas unas de otras. Es por eso que se recomienda que se especialicen en una o dos técnicas para la exposición, para que la ejecuten bien. Y también en que se concentren en algo, en una reflexión artística que ustedes quieren llevar a cabo. Eso le dará cohesión a toda la exposición. Si ustedes quieren hablar de todo y hacer de todas las técnicas posibles, créanme que el que mucho abarca poco aprieta, y eso se verá como un batidillo, ¿no? No como una exposición intencionada, ¿no? Amplitud y profundidad. Eso quiere decir que son amplios y profundos en lo que piensan y expresan, ¿sí? Consideración de la experiencia general del espectador. Eso es muy importante para ustedes de nivel superior porque considera al espectador y cómo va a ser su experiencia en la exposición les va a delata conocimiento, delata que observaron obras, delata que han visto exposiciones artísticas y que tienen muchas formas diferentes de solucionar sus problemas. Ok, dice, se evalúa a los alumnos en cuanto a sus logros técnicos, la fuerza conceptual, resolución, intenciones declaradas. Junto con la obra artística terminada hay que hayan seleccionado los alumnos de nivel medio y nivel superior. Textos de exposición, 2 fotografías de la exposición general. Bien, aquí están todos los detalles. Si tienen curiosidad qué página estoy viendo viendo la página 60. Ok, bien. Entonces, me quedan 30 minutos. 30 minutos, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Qué les parece? A ver. Joshua, ¿tienes alguna duda? No, no, es una aclaración. El texto curatorial es de 700 palabras y es de toda la exposición, ¿verdad? Sí. Ok. Ya, eso era todo. Sí, hay 2 tipos de textos. Uno es el texto curatorial, que es toda la exposición, toda la reflexión artística, cómo lo colocas todo, ¿no? La relación entre las piezas que colocas. Y los textos de exposición son de cada una de las obras. Ahí atajas. ¿De 500 caracteres? 500 caracteres máximo. Ok. Eso incluye toda la información y los espacios. ¿Sí? Es decir, las medidas, el título, todo. Es muy poco y por eso tienen que ser muy significativos y evitar el cantinfleo. Bueno, entonces, no sé, Daniela, ¿tienes dudas? No, profe. No, Ahora sí no. ahora sí no. Yael Lotero, ¿tienes dudas? Supongo que no. Yael Lotero, ¿estás? A ver, Raimundo Rosete Porras, ¿tienes dudas? Bueno. Dice, no, profe. Ok. ¿Quién más podría tener dudas? A ver. Diego Villarreal, ¿tienes dudas? No, profe, estoy haciendo mi expo virtual. Solo quería preguntarle si nada más que tenga yo hecho algo más o menos bueno, si se la puedo enseñar para que
vea la composición pues de dónde la voy a hacer. La estoy haciendo en la página de Kunstmatrix. Kunstmatrix. Ok, está bien. ¿Sabes? A lo mejor, sí, obviamente que tienes que estar satisfecho con cómo colocas tu exposición. Pero esa satisfacción debe de provenir de que las obras o el conjunto de obras expuestas apoyan o digamos enfatizan o promueven la intención significativa de toda la exposición, ¿no? Así es como a lo mejor puedes ayudarte a tomar ciertas decisiones si una cosa junto a la otra o si arriba o abajo, o si grande o pequeño, cerca, lejos. Eh, Tienes que pensar en qué tratan de decir las obras en conjunto y si colocas una junto a otra, si se establece un diálogo entre una cosa y la otra. Como las viñetas a lo mejor de una historieta o no lo sé. ¿Cómo se comunican las obras entre ellas? Marco y Huitl Juárez, ¿tienes dudas? Marco y Huitl Juárez, ¿tienes dudas? ¿Estás? Y dice. No, profe, gracias. Ok, no sé. José Gutiérrez Hernando, ¿tienes dudas? Dice. Ninguno, profe. Ay, ay, ay. Ivana, dime. Profe, tengo una duda. ¿Cree que pueda mostrarme un ejemplo de estudio comparativo? Porque estoy rehaciendo el mío, pero la verdad no estoy muy segura de lo que estoy haciendo. Creo que tengo que empezar desde cero otra vez. Ah, Pero me gustaría ver un ejemplo para darme más idea. mira, antes de eso, te voy a mostrar una sección que está por aquí, que creo que es muy clarificadora. Mira, dice, el estudio comparativo tiene tres partes. La introducción, las obras de arte, objetos o artefactos y sus contextos, y establecer las conexiones. Después dice establecer las conexiones con la propia práctica de creación artística. Eso es la sección para ustedes de nivel superior. Este cuadro que está aquí en la guía está en la página 43. Sí, súper importante. Creo que si no sabes qué estás poniendo bien o si te falta algo o si debes de incluir otra cosa, este cuadro te puede ayudar mucho. Te lo voy a leer rápidamente y después te muestro un ejemplo. Los alumnos resumen el alcance de la investigación a partir de la cual se han seleccionado las obras de arte, objetos, artefactos en los que se encuentran, el marco temático o conceptual que hayan utilizado para darle coherencia. Es decir, ¿bajo qué perspectiva estás viendo estas obras? ¿Desde la perspectiva de las biografías de los autores? Que sinceramente el BEI nunca lo recomienda y es de lo que más debes huir. Tomar solo a los autores como sus bibliografías y sus vidas como referencia de una obra. Ayuda, pero no es algo en lo que te debas de basar. A lo mejor te deberías de basar más en los símbolos, las formas, lo que llamamos el método histórico del análisis de las obras de arte. Ahora, ¿dónde puedes averiguar más sobre, ¿cómo se llama? Sobre el enfoque o el método de análisis de las obras de arte? Pues mira, te vas a YouTube. Y buscas a esta señora que dice, a ver, ah, análisis de las OT
obras de arte. Análisis de las obras de arte y buscas a esta dama de aquí. ¿Sí? El presente objeto de aprendizaje. Es una secuencia de varios videos. Son como 6, 7 videos. Pero cortitos. Son como de 7, 8 minutos cada uno. Y te puede ayudar a escoger desde qué perspectiva vas a analizar las obras. Te lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Después la otra sección es las obras de arte y objetos artefactos en sus contextos. Los alumnos resumen su investigación a partir de una variedad de fuentes distintas, presentan su indagación sobre la identificación e interpretación de las obras de arte, objetos o artefactos seleccionados. También explican cómo han aplicado, esto es muy importante, el cómo han aplicado a las obras una combinación de diversas teorías y metodologías críticas. Y esas metodologías críticas las puedes encontrar en los videos de esta dama de aquí. Ahora, las tareas de investigación deben incluir identificación de los contextos culturales de las obras seleccionadas. ¿Sí? O sea, cómo se hicieron y por qué se hicieron en esas condiciones, de esa forma. Identificación y análisis de las cualidades formales de las obras seleccionadas. Entre paréntesis, de una forma más explicada, te dice que son elementos como la forma, el espacio, el tono, el color, la línea, la textura, los principios de equilibrio, ritmo, proporción, énfasis, patrón y variedad. Todos esos son elementos de composición y elementos de cómo está construida la obra, si está hecha de madera, de metal, si es una pintura, si es una instalación, si está ¿sí? Es decir, qué medios se usaron para llevarla al terreno físico y cómo se usaron para significar algo, por eso ritmo, equilibrio, composición, énfasis, o sea, qué partes tiene, ¿no? Análisis y comprensión de la función y el propósito de las obras seleccionadas, como los significados de los motivos, signos y símbolos utilizados en la obra. El análisis es ¿por qué se hizo? O sea, tú averiguas cómo la construyeron, en qué contexto estaba y con eso vas a saber, se hizo esta obra porque se quería hacer esto con ella. Sí, recuerda que las obras tienen sus motores son significativos. A lo mejor no son práctico-utilitarios, como inventé un tornillo para atornillar, sino creé el David de Miguel Ángel para inspirarle amor y temor a Dios, ¿no? Entonces eso es un propósito significativo, no práctico-utilitario. Y se está buscando que tú sepas, observando en qué tipo de sociedad se elaboró esa obra de arte, te puede decir por qué se hizo de esa manera. ¿Sí? El análisis de evaluación de la importancia conceptual, material o cultural de las obras y contextos culturales a los que fueron creadas. Evaluación de la importancia material. Aquí la palabra clave es importancia. ¿Qué hizo diferente, ¿no? De su contexto histórico que la hizo destacar de las demás, por ejemplo? ¿Qué está de cómo se elaboró que hace que la obra se salga de las proporciones comunes? ¿O qué está diciendo la obra y cómo lo dice que hace que funcione tan bien en su sociedad y de repente que la gente comience a visitarla constantemente o trate de observar cosas en ella que no habían hecho antes o cosas que está intentando esa obra que jamás se habían hecho antes? ¿Sí? Es decir, ¿qué hace de esa obra exitosa o peculiar? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Establecer conexiones. Los alumnos presentan sus comparaciones de las diferentes obras. Identifican claramente conexiones entre ellas. Una conexión no tiene que ser son iguales. Una conexión puede ser que son diferentes por algo. ¿Sí? Es decir, un artista a lo mejor agarró cierto material y en otra época y tiempo y lugar agarró un artista
cierto material que se puede ser diferente o aparentemente diferente, y a lo mejor tienen el mismo propósito, pero pues no tenían otra cosa con que hacerla. Entonces, generalmente los edificios medievales, por ejemplo, los ladrillos y los materiales de construcción son locales, es decir, se construye del material que tienes más cerca. Y eso es porque si escogieras un material de otro lugar, tendrías que transportarlo y eso elevaría los costos de creación de los edificios. Entonces, si vives en un terreno rocoso lleno de piedras, pues te haces tu castillo de piedras, ¿no? Entonces, comprender esto, es decir, por qué cierta obra se hace de cierta manera y por qué tendrían conexiones entre ellas. Recuerden que el nombre de esta tarea es estudio comparativo. Esta debería ser la parte más importante y más abundante del estudio, ¿saben? Dice, estas comparaciones pueden consistir en una comparación de contrastar los siguientes aspectos de las obras seleccionadas: contextos culturales, cualidades formales, función y propósito, importancia material, conceptual o cultural. Estas llamadas sugerencias, sinceramente, para mí serían como, si quieres obtener una buena calificación, incluirlas todas. ¿Sí? Establecer conexiones de la práctica de creación artística propia. Dice, los alumnos analizan y evalúan los resultados de investigación a medida que sus obras, prácticas de creación artística y sus obras se han visto influenciadas por las obras de arte, objetos u artefactos, y los respectivos creadores examinadores en el estudio comparativo. Dicha influencia y conexiones personales que deben demostrarse en formato tanto visual como escrito pueden incluir contexto cultural, cualidades formales, función y propósito, importancia material y conceptual. Si observan, estas relaciones entre artistas deben ser las mismas relaciones con sus propias obras. ¿Sí? Son relaciones artísticas. Cuando se refiere a sus... Yael. No sé. Creo que escribiste algo, Yael, pero solo veo un minúsculo cuadrito color blanco. Así que, bueno. Pues... puedes escribirme de nuevo si quieres. Bien, entonces dice, cuando se refiere a sus obras, prácticas y prácticas, los alumnos de nivel superior deben asegurarse de identificar, citar sus propias obras con la misma atención rigurosa al detalle que cuando citan las imágenes procedentes de otras fuentes, es decir, se citan ustedes mismos como artistas, como los creadores de sus cosas. Dice, la lista de fuentes. Chicos, esto es un archivo aparte, es un Word aparte. O sea, están trabajando así muy divertidos en su PowerPoint, terminan su estudio comparativo, guardan, lo exportan a PDF y abren después un archivo formato Docs o de Word. Colocan ahí sus fuentes de información y guardan ese Word con fuentes de información. Y entonces cuando envías el estudio comparativo, envías dos archivos, uno el PDF que crearon con un PowerPoint y un archivo de Word que contiene sus referencias. Bien. Entonces, a ver, ya habíamos visto, o vimos ya varias veces, estudios comparativos. Pero bueno, supongo que ver otro. Estudio comparativo, estudio comparativo, estudio comparativo. Estudio comparativo, vamos a volver a buscar. Ahí está, busqué esto, antes mejores. Ahora, la monografía no. Ay, Dios mío. Mejores. Mejores.
Mejor es ahí. Ahí está. No lo sé. Ivana, ¿cuál quieres ver? El estudio comparativo de Carmón, de Karina, de Guillermo, de Andrés, de Azul Denis. El de Karina, por favor. A ver, vamos a ver el de Karina. Carpeta de proceso, estudio comparativo, evidencia de exposición, estudio comparativo. Ahí está, estudio comparativo. Observa. Aquí está su carpeta. Y observa como a lo mejor aquí hay un par de archivos. Pero aquí hay un PowerPoint. Y aquí hay un PDF. Este debe ser el último que entregó. Y observa que abajo está referencias y está el archivo de Word ahí aparte. Y aparte que hay un letrerito de leer esto. Y ahí que puse yo. Generalmente esos los pongo yo y dice... Consulta la página 45 de la guía. Y aquí está el resumen de cómo de las partes del estudio comparativo. Ok. Y dice, estudio. Híjole, fue el primero que vimos. Ya usamos mucho tiempo para estas cosas. ¿Ya lo viste? Sí, Sí. sí, ya lo vi. Sí recuerdas que lo revisamos, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, mira, así es más o menos como se ve. Pero si quieres saber qué contenidos tiene, esa guía que te acabo de dar del, ¿cómo se llama? Del BI, creo que es muy explicativa. Muy. Ay, Dios. Ya estoy exagerando. Bueno, no lo sé. ¿Tienes dudas? No, está bien, ya me ayudó mucho. Ya sé Sí. más o menos qué debo o qué debo incluir. Ya nada Ok, más tengo que acomodarlo todo. perfecto. Ok, entonces es una cuestión de edición. Muy bien, Gracias. de nada. Am, ya son 11:24, por Dios. El tiempo vuela cuando uno se divierte, supongo. Ok, recuerden que mañana van a tener tiempo para trabajar. No he visto sus trabajos, no he visto adelantos hasta este momento. Y bueno, supongo que los veré hasta el mero día de la exposición, pero si no quieren llevarse sorpresas de calificación, les recomiendo que traten de mostrarme sus trabajos antes. ¿Sí? Bien, entonces doy por cerrada esta sesión. Voy a cerrar el video porque no olviden que no he dejado de grabar, así que voy a detener la grabación.